Rosario Pardo Crespo. Jaén. Hola, soy Rosario Pardo Crespo, por recordar a mi madre. Soy actriz, soy directora, escribo, dirijo, incluso puedo deciros que cocino, y cocino muy bien. Cuando no actúo, pues el tiempo lo suelo rellenar. Me gusta muchísimo escribir, aparte de que leo muchísimo también, y últimamente hago producción de cortos, porque bueno, hace mucho tiempo que me dedico a imagen, y a mí me resulta más fácil ser contadora de historias con imágenes. Últimamente es así. En otro momento ha sido más a través de la escritura. Creo que mi máximo logro, aparte de los premios que pueda haber tenido, que he tenido, bueno, algunos y tal, es haber podido vivir de este trabajo durante 44 años. Creo que eso ha sido el mantenerme ahí, creo que es lo que más me puede satisfacer, de haberme dedicado a una profesión tan difícil como esta y haber logrado mantenerme a unos niveles incluso que a mí me sorprenden, ¿no? Esa es mi gracia a la vida. ¿Cómo surgió tu interés por el humor? Pues mi interés por el humor y la comedia creo que no ha sido consciente. Nunca he pensado de dedicarme a ser actriz cómica o dedicarme al humor, para nada. Pero sí es verdad que me considero bastante payasa. Y el payaso es un trágico cómico. Entonces, en ese sentido, creo que desde el principio me llamaba la atención, por ejemplo, ese tipo de trabajo. No me gustaba el circo, pero sí me gustaba la cuestión del clown. Y mi escuela de iniciación creo que ha sido el juego, el play, el jouet, más que la escuela psicologista del teatro. Y creo que esa escuela es una escuela cómica. Ese creo que ha sido mi primer inicio. La verdad es que a través de mi padre, que creo que es el que más se reía viendo, por ejemplo, El Gordo y el Flaco, empecé a sentarme y a ver qué es lo que querían contar aquellos hombres con el humor, porque a mí al principio no me gustaba. Pero a él le encantaban los hermanos Marx. Entonces, en aquel momento además había muchas formas de meter pequeños trozos de comedia, pequeños gags, y ahí me empecé a entusiasmar con lo que podía ser ese tipo de trabajo de payaso cómico. ¿Tienes alguna comediante o humorista de referencia? Como iba narrando, no es que yo tenga referencias de humor, porque creo que nunca he sido consciente ya os digo, de querer dedicarme a una faceta del humor, ¿no? Pero sí me empecé a enganchar con mi padre y desde luego mi maestro tengo que reconocer que siempre fue Chaplin. Cuando aparecía Chaplin en pantalla, entonces sí me sentaba y sí ponía mucha atención. Precisamente por lo que os digo, porque siempre pienso que ha sido un trágico. Pero tenía una forma de contar las cosas muy bonita, muy de humor, que te reía o te sonreía, ¿no? Y eso es lo que a mí me gusta. Como contadora de historias, me gusta contar cosas que tienen un fondo trágico, pero la gente me dice que la forma que yo tengo de contarla es divertida. Y bueno, pues eso me llama mucha atención. Como actrices, yo me acuerdo siempre de Mati Sampere, que ha sido la gran olvidada y para mí era una cómica fascinante, porque creo que tampoco quería ser simpática, sino que le salían las cosas así. Y de Mari Sampere sí me acuerdo de pequeña también sentarme y observar cómo contaba las cosas, ¿no? Pues fíjate, esos creo que han sido mis dos máximos referentes, ¿no? ¿Tienes algún medio además del directo para compartir tu trabajo? Yo como me dedico a la imagen, la verdad es que no me he ocupado yo mucho de buscarme otras formas de mostrar mi trabajo, ¿no? Al salir en televisión, al estar todo el día en medio, yo dedicarme a hacer cortos, pues la verdad es que como que no me ha hecho falta. Pero sí es verdad que últimamente estaba pensando en hacerme un blog, sobre todo para seguir contando historias, ¿no? Porque yo muchas veces me pasa algo por la calle o en el metro o donde sea, lo cuento y me dice la gente, hombre, pero por Dios, es que eso es un corto lo que acabas de contar, ¿no? Y muchas veces no es posible hacerlo, pues por cuestión de tiempo e incluso por cuestiones económicas. Entonces sí es verdad que tengo en la cabeza de decir, voy a hacerme un blog
Y voy a contar historias, sin mayor pretensión, simplemente contar historias para que la gente pues se ría o pueda tener un momento de descarga, ¿no? Eso me gustaría hacerlo. Y creo que lo voy a hacer. Ahora mismo no tengo mucho tiempo porque estoy en una serie diaria que te ocupa muchas horas y muchas horas de estudio. Pero, pues mira, a lo mejor esto me va a servir como de empujón para decir, sí, me voy a hacer un blog, que a lo mejor tampoco tenga que ser un trabajo diario, sino cuando pueda, ¿no? Para tener ahí una referencia mía de cosas que me pasan que luego a lo mejor incluso se me olvidan, ¿no? ¿Qué opinas de la escritura como medio para expresar el humor? Siempre he sido una buena lectora, desde pequeña. Yo me acuerdo que cuando yo era muy pequeña, pues yo a lo mejor tenía 11 años, me leí la Divina Comedia, porque en mi casa siempre ha habido literatura y por supuesto he leído quiero decirte, muchísima literatura, muchas veces mala, porque caían muchas cosas en mis manos, pero de alguna manera todo eso ha hecho que mi mundo sea un mundo muy variopinto. Yo me acuerdo de las novelas estas gráficas que se hacían, que las muchachas de mi casa leían, eran horrorosas, pero bueno, de alguna manera tenía ahí una lectura que cuando no tenía nada se las cogía, ¿no? Mi padre me compraba todos los tebeos del mundo los sábados o los domingos cuando salíamos de misa y yo empecé a tener auténtico vicio. De hecho, yo he tenido muchísimos cómics, he estado muy enganchada a los cómics de joven, he leído muchísimo y la gran colección de cómics que yo tenía en Granada cuando me trasladé a la isla, aquello pesaba mucho y lo tuve que regalar y fue un dolor gordísimo, porque tenía una colección buenísima de cómics. Bueno, siempre me ha gustado esa literatura de la que hablamos de humor, bueno, pues sí. Y luego a nivel de cine, pues por supuesto Berlanga, Berlanga es mi gran maestro a la hora de mostrar historias. Por supuesto, para tú poder hacer una película o un corto, tú antes tienes que escribir, o sea, realmente la base es literaria. Y Berlanga creo que es un maestro. Y luego últimamente el trabajo que he hecho así más interesante que ha sido con Fesser, que es también un maestro del humor. Y además son muy parecidos a mí en ese humor que no es el fácil y que te hace pensar, ¿no? ¿Podrías recitarnos o leernos algún fragmento humorístico? Os voy a leer un trozo, el capítulo primero, de un relato que se llama La vieja de las flores. Tuvo un premio en Andalucía, que era Elena Martín Vivaldi, por si lo podéis localizar. Y revisando cosas que había escrito, digo, bueno, pues esto es de mujeres además, y os lo recomiendo, porque la verdad es que hoy lo he retomado para hacer esto, y me ha sorprendido, digo, uy, esto lo he escrito yo, en fin. Se llama La vieja de las flores, capítulo 1. No le gustaban las monjas. Cuando veía a alguna se santiguaba y se daba un beso en los dedos en forma de cruz. Acto seguido se cruzaba de acera como si del mismo diablo se tratara. Malaje el día que, haciendo caso a no sé quién, se dejó internar en un centro de beneficencia. Tardó poco tiempo en huir de aquel sitio donde la obligaban a rezar desde por la mañana temprano, desayunar como una abuela enferma, comer a horas no convenientes para su hambre y no oler el alcohol ni por asomo. Aquel sitio olía a viejo y a pobre. No la dejaban fumar ni jugar a las cartas. Cuando salía a la calle tenía que regresar a horas muy tempranas y lo peor era la ducha. Cada 4 o 5 días 2 mujeres se peleaban con ella para poderla meter debajo de aquel chorro de agua, en pelotas vivas y con un frío que le hacía castañetear los dientes. No le gustaban. Y no le gustaba ir a misa diario porque ella no era aficionada a los rituales y como estaba medio sorda no se enteraba de nada. Así es que, como se estaba calentito en la iglesia, más que en ningún otro sitio de aquel lugar de pena, la abuela de las flores se echaba a dormir tranquilamente, y cuando más a gusto estaba roncando, ¡zaca!, aparecía alguna monja del diablo y la sacaba del sopor con un meneo enérgico y poco cariñoso. Así es que no le gustaba todo aquello ni una chispa. Y luego aquella pandilla de artríticas todo el día hablando de dolores o de nietos e hijos repartidos por España o Alemania, no podía soportarlo. Siempre que el jardinero le regalaba un cigarro, aparecía algún viejo para pedirle una chupada, y eso sí que no. Aquellos viejos pellejos y pestosos, babeando detrás del cigarro como posesos, que luego le devolvían la colilla caliente y babeada, no. Era poco abierta para sus cosas, y sus gustos no eran en absoluto habituales entre la gente de su edad. No hizo ninguna amiga en aquel sitio, y lo único que compartía con los hombres era la partida secreta de cartas en el cobertizo.
Alguna vez, cuando salía a la calle, se compraba una botella de anís que se terminaba antes de regresar con las monjas. Y aquel día feliz para ella terminaba como el rosario de la aurora. Un día que se había emborrachado en el retiro viendo las estrellas, pensó que era demasiado tarde para volver. Seguro que la estarían esperando la monja con el caraculo. Así que se echó a dormir en un banco y no regresó. Nadie en el centro sabía cómo había llegado ni de dónde, y nadie supo dónde fue a parar después de su marcha. En el registro de entrada figuraba como Francisca Rodríguez, nada más, sin papeles y sin parientes reconocidos. No poseía ninguna foto que pudiera identificarla, y se la habían calculado por encima alrededor de unos 60 o 65 años. Se la recordaba porque cantaba muy bien cuando se quedaba sola y contaba historias divertidas de toreros y vedetes. A pesar de no saber nada concreto, ellos me dieron una buena pista para lo que yo andaba buscando. Y ahí os lo dejo. Espero que terminéis la historia. La verdad es que es una historia curiosa y mereció este premio. Bueno, pues espero que me conozcáis un poco más con esta pequeña charla que tenemos. Y bueno, pues espero que nos encontremos en cualquier parte del mundo leyendo y disfrutando del arte. Os quiero.